más bien no veía viable de que se redujera la tarifa energética y posiblemente puede estar, aunque no hemos escuchado por este momento su pronunciamiento, pero quizás puede estar de acuerdo con esta reducción del apenas 3%, que fue lo que implementó el gobierno. Mira, Willy, lo que pasa es que esto hay que analizarlo, la evolución, cómo ha venido, ¿verdad? El recorte de los subsidios que ofrecían a los consumidores ha golpeado en promedio en elevar un 20% en todo el año 2019. Elevó los costos de producción y también a esto se agregan otros problemas también que se le da en la carga del seguro social. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos que en Nicaragua se ha incrementado de una manera terrible quitar los subsidios, aumentar las tarifas, aumentar el costo del alumbrado público y adicionalmente implementar el IVA. Son 4 elementos que hay que tomar en cuenta del por qué ese 3% no justifica ni debe ser una fiesta para aplaudir. Es una obligación del INE, del Instituto Regulador, que trabaja en las tarifas con los sectores generadores, el poder decir y hacer una acción que beneficie, ya que el búnker está mucho más barato. Hay que aprovechar esa ventaja de los precios bajos y aplicarlo a las tarifas en el 2020. Por eso que las cámaras y los ciudadanos han insistido en la necesidad de apoyar a los sectores productivos, turismo y sobre todo a la pequeña y mediana producción. El consumidor domiciliar le están afectando, mira, están quitando los subsidios en la medida que tu consumo lo quieren que mantengamos a ese gran grupo de consumidores de energía en 50 kilovatios al mes. Eso es casi imposible. La gran mayoría de las personas y familias consumen entre 0 a 150 kilovatios hora. ¿Qué significa esto? Que además de la crisis sociopolítica que vivimos, de la pandemia del coronavirus, de la cantidad de gente que está sin empleo, le estás aumentando desde el 2019 y apenas le están dando en el 2020 un 3%. O sea, Nicaragua ha sobresalido por sus tarifas eléctricas altas. No hay transparencia en los costos, cómo los calculan, y no se le ve tampoco ninguna resolución a eso. Precisamente, entonces, don Eduardo, ese es el descontento, porque además de que en un contexto normal estábamos o tenemos que estar, ni modo, acostumbrados a esta realidad en cuanto al tema energético en nuestro país, en cuanto al petróleo, por ejemplo, a sus precios, a los precios de la canasta básica y los salarios tan bajos. Ahora, en una situación de pandemia de COVID-19, donde hay mucho desempleo, donde hay temor de la gente para poder salir y ganarse el pan de cada día, y lo tienen que hacer, ni modo, pues así es la realidad. Pero en una situación de pandemia, este gobierno debería de crear mecanismos que puedan aliviar en algún sentido, en alguna medida, los efectos económicos nocivos que deja una pandemia en un país como Nicaragua. Totalmente de acuerdo. Fíjate que una política pública energética debería ser de restablecer las tarifas al año 2017. Porque en 2018 fue la crisis sociopolítica, en el 2019 la economía entró en un debacle muy serio y en 2020 se sumó la pandemia del coronavirus. Y ante la falta de políticas claras de salud pública que no hemos visto, obviamente la angustia es enorme. Tenemos que estar muy serios, muy preocupados porque el subsidio para la familia que consumían entre 100 y 150 kilovatios, que estás hablando de más o menos 3 kilovatios día, 5 kilovatios por 30 días, 150 kilovatios hora, eso es un consumo ya mínimo. ¿Y qué es lo que está pasando? Le han quitado todos los subsidios. Entonces, no solo es el aumento en el alza del 20% que el gobierno desde el año pasado ha venido dando, sino también la eliminación de los subsidios y el aumento de gente que antes no pagaba IVA, en la factura ya les aparece. Por eso el salto de las personas no solo es porque realmente están aumentando los costos en 20%, sino que además le están quitando los subsidios a una gran masa de ciudadanos, a un gran sector de la población, en los cuales se suma el desempleo, la desesperación, la pandemia. Entonces, ¿en qué país estamos? En un país de angustia, en un país que necesita soluciones claras y precisas. Entonces, podemos ver nosotros que el panorama actual de Nicaragua es que aunque hayan planificado que va a haber crecimiento económico según el Banco Central, eso no es cierto. El empleo está cada día más escaso y la gente está angustiada.
nosotros nos preguntamos, pues, ¿cuáles deberían ser los ajustes en la política pública energética? Deberían ser regresar la capacidad de pago a la familia, regresar a las tarifas, dejar de quitar ya los subsidios, porque hay un plan que para el 2021 ya no va a haber ninguno de los sectores, ni los más bajos, solo los que consumen 50 kilovatios hora, que eso es como tener una bujillita encendida en la casa y después tener todo apagado. O sea, no puede ser, ¿verdad? Eso no tiene sentido. ¿Qué porcentaje de ese representado algo justo, adecuado a la realidad de Nicaragua, adecuado a los márgenes de ganancia que han tenido estas empresas distribuidoras y generadoras también? Porque mucha gente incluso se pregunta, ¿cuál es el problema aquí en Nicaragua? Primero, tenemos un monopolio con la distribuidora, y segundo, ¿el problema lo tiene solo la distribuidora o es la generadora? Porque también hemos escuchado que Disnorte y Sur tiene pérdidas y que tiene situaciones de energía no registrada, pero lo cierto es que todo esto se traduce y lo sienten los usuarios del servicio de fluido eléctrico cuando ven su recibo, el que muchos sienten que no corresponde a su consumo real. Mira, este plan y ese estudio que lo hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, yo estuve revisando y analizando de dónde viene toda esta barbaridad de precios altísimos. Esto no solo viene de cargar el tema de aumento del precio, siendo que el petróleo, que es donde nosotros usamos un 50% de la energía en general viene del petróleo, todavía no se ha aprovechado las tarifas más bajas que pueden dar las energías renovables, como es la eólica, el aire, pues la parte del agua, la hidroeléctrica y la solar. Entonces nosotros seguimos como que estamos 100% todavía con una producción total de energía a través del petróleo, y estando el petróleo bajo, entonces ¿cómo es posible que hagan aumentos todavía de esto y venga con un 3% nada más, cuando esto es insostenible para muchas personas cuyos ingresos son básicamente el salario mínimo? Pero el 42% de los beneficiados por el subsidio están en el rango del consumo menor a 50 kilovatios, dice el BID, pero realmente cuando le quitas los subsidios, le aumentas el IVA y lo que querés es pagar deudas que hay, y eso es lo que tú preguntabas. Hay retrasos y las deudas entre Caruna, Albaniza, con Disnorte y Disur de casi 198 millones de dólares en 2012, 2010, 2013. ¿Y qué es lo que tenemos? Que se está pagando todo eso, pero a costa de aumentar las tarifas, quitar los subsidios, cobrar más por alumbrado público. Y ahora fíjense bien, la producción. Si realmente estamos nosotros queriendo fomentar el crecimiento económico para generar bienestar, este 3%, en mi opinión y en la mayoría de esto, no va a dar un resultado que debería ser el adecuado, fomentar la producción. Hay algo más grave todavía, hasta los jubilados están siendo afectados. Por eso es que los jubilados, cuando van y hacen fila, les están quitando también o les han reducido los porcentajes de subsidio. Esto no es posible. Los jubilados también van a tener una disminución en los descuentos que les aplican a sus facturas de energía. Y esto es producto de querer pagar la deuda Caruna y de querer mantener comprando una energía cara cuando en Centroamérica se puede conseguir un costo menor. Entonces ese recorte del 3% es una burla, como dicen la mayoría de los ciudadanos. El alza real de la energía ha sido del 19%. Entonces al menos debería de haber que una rebaja de un 17%, como han dicho diferentes expertos en el tema del costo de la energía. Ahora tenemos otro tema, y es el hecho de que por qué hemos visto al resto de mandatarios, incluso para no irnos tan largos, centroamericanos, que han implementado una serie de medidas económicas con la llegada de la pandemia. En Nicaragua venimos lidiando con la situación de abril del 2018 y sumado a esto la situación de la pandemia, pero también estas medidas que ha implementado el gobierno 3 meses después de haberse reportado el primer caso de coronavirus son insuficientes. Por ejemplo, las 2 normativas de la Superintendencia de Banco, la reducción del 3% de la energía, pero también la inyección a la banca privada, que son 4.000 millones de Córdoba. ¿Estas medidas son superficiales? Esas tres medidas que has mencionado las hemos estado analizando en diferentes grupos de académicos y los que queremos contribuir a que en Nicaragua haya realmente políticas públicas positivas,
promotoras del desarrollo, de disminuir la crisis. Pero mira, en Centroamérica nosotros tuvimos un panel con economistas de El Salvador y de Costa Rica hace un par de meses, y era sorprendente todas las medidas que realmente ha tomado el gobierno de Bukele y el gobierno de Carlos Alvarado, y también en Panamá. Pero, ¿qué es lo que pasa? En Nicaragua no hemos tenido esa respuesta que los ciudadanos esperamos. Una respuesta que sea coherente con la crisis social y política que arrastramos desde el 2018, una respuesta adecuada a la crisis de la pandemia del coronavirus. Entonces, hemos estado escuchando a los ciudadanos pidiendo una moratoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con lo del banco? Sí, le dejaron la responsabilidad al banco comercial que negocie con cada cliente, pero le pusieron dos condiciones que yo recuerdo que creo que limitan el beneficio. El que seas un cliente con moratoria clase tipo A, clasificado A o B, que eso significa que solo podés tener acceso a ese beneficio de moratoria si solo debes entre 1 a 2 meses de atraso de tu cuota, cuando la crisis viene desde el 2018. Don Eduardo, me gustaría que nos detengamos un momento acá para darle pase a una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Bueno, la consulta mía es algo que yo descubrí, por ejemplo, en la central de Ciudad Sandino hay un problema de que ese dinero no va a la central, sino que se queda con el gerente y el asesor legal de esa, porque vea, yo estoy pagando hasta de más, y yo llegué a reclamar, pero me dice a mí, fue un gran error, que llame al asterisco 4, pues, entonces yo llamé y me dijo la central de que yo estaba cortado de hace 4 años, entonces yo le dije, entonces si estoy cortado de hace 4 años, la factura llega, yo humildemente estoy pagando, digo, 195 que llegaba, entonces ese dinero ¿a dónde va a quedar? No va a la central, ese dinero queda en la gerencia de Ciudad Sandino y su asesor legal, pero yo lo dejé correr y pagué lo que tenía una deuda de 11.000 cordos. Digo yo, si yo pago esa deuda de 11.000 cordos, entonces ese dinero no va a la institución legal, sino que se reparte entre el gerente y el asesor, pero yo lo dejé así. Yo pagué una promoción que ellos hacen, yo pago, me reban, pues después pagué 1.500, está bien, pagué 1.500, pero lo dejé correr. Pero cuando yo llego a pagar, yo firmo, pues el asesor legal pues no firma, entonces no se compromete porque no firme, yo tengo los papeles. Al mes siguiente me sale una factura de 400 cordos, y 400 cordos, si yo pago 180, entonces, pero es algo muy inteligente para ellos, porque si me sale una factura de 400 cordos, porque la ley de ellos dice que si yo retraso, si yo no pago 4 facturas, entonces la deuda vuelve a tomar su posición. Entonces yo fui y le digo, mira, esa factura no la voy a pagar, porque ustedes están como el crimen organizado, porque saben muy bien que eso es ilegal y se están organizando para hacerlo legal. Entonces no voy a pagar esa factura, porque si yo la pago, entonces van a volver a hacer, y si no la pago me vuelven a caer Cuando yo le dije eso, la otra factura me salió de 190 o 180, me está saliendo. Entonces, pero es un error bien calculado de ellos, porque claro, con una factura uno no paga, después cuando uno no paga y uno no dice nada, le vuelve a caer otra factura de aumento. Entonces cuando uno paga, entonces vuelve a caer la deuda que uno tenía. Entonces digo, ¿dónde va ese dinero? ¿Dónde va? Si yo fuera pagado los 12.000 córdobas, así, ese dinero no va a la central de Unifenosa, no va, sino que se reparte entre el gerente de Ciudad Sandino y su asesor legal, que para mí son un crimen organizado, porque eso no es así. Yo puedo enfrentarme a ellos con todos mis documentos legales. Yo no soy abogado, pues, no soy especialista en eso, pero no tampoco voy a hacer así, pero ahí nadie tiene culpa, ahí los culpables son, creo que la central, Unifenosa, no sabe qué es lo que hacen los sugerentes, porque qué cosa, qué raro. Bueno, gracias por exteriorizarnos ese caso, ventilarlo acá en Acción 10 en la mañana. Si hay más llamadas, podemos recibirlas de manera continua al 2222-7808 para que luego don Eduardo Solórzano haga sus recomendaciones al respecto y su análisis, pues, porque estas son partes de la vivencia de los nicaragüenses, y no solo acá en la capital, incluso hay gente en los departamentos
los más alejados quizá de Managua, que tienen estas mismas quejas y que se quejan de la injusticia de lo que representa un recibo de Norte y Sur que a veces les llega al triple, ni siquiera el doble, el triple de lo que normalmente consumían. Ahora, prácticamente hemos visto que de parte de la población está haciendo como un esfuerzo, pese a estas dos crisis que están acumuladas en nuestro país, para tratar de ponerse al día con sus pagos que están pendientes, sea con alguna entidad bancaria, sus servicios básicos, y es precisamente lo que hablábamos antes de recibir la llamada telefónica con respecto a estas moratorias que ha implementado el gobierno. Hay otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días, sí. Buenos días, mi consulta era más que todo para informar, pues, porque Escúchenos a través de su teléfono, no a través del televisor. Ok, muchas gracias. A usted. El problema en sí no es tanto el aumento de la factura, el problema es que están duplicando, triplicando los recibos. Por ejemplo, nosotros desde hace un promedio de 6 meses para acá, el recibo únicamente ha venido aumentando su valor. De pagar 2.500 córdobas máximo, estamos pagando hasta 7.200. Los últimos 3 recibos los he puesto en reclamo. Ya cumplí las 2 primeras instancias y aún así siguen aduciendo que el aumento es algo típico de la factura. La mayoría de los vecinos, casi todos los vecinos tienen ese mismo problema. Las facturas han venido aumentando su valor en 2 o 3 veces. Muchísimas gracias también por habernos exteriorizado, y era lo que justamente comentábamos antes de recibir esta llamada, que hay mucha gente que tiene un caso así. Si le salía de 400 córdobas, ahora le sale hasta de 1.200 o más, y reclaman, y a veces toda esa ruta de reclamo y la burocracia que hay para que te puedan dar una respuesta, el televidente, el cliente de Norte y Sur, porque al final somos clientes, termina a veces resignándose y teniendo que pagar, porque desgraciadamente aquí lo que hay es un monopolio. Y quiero que de eso también nos hable don Eduardo, pero después de esta última llamada, de este primer bloque. Aló, buenos días. Aló, sí, buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su aporte o su consulta? Bueno, yo pienso que esta reducción del 3% es prácticamente una burla hacia la población nicaragüense, porque la reducción, aparte de que es muy baja, te reducen la electricidad, pero te le aumentan al combustible. Es algo ilógico. Cuando el combustible estuvo más económico es cuando tuvo que haber una reducción y tuvo que haber sido un poquito más alta del 3%, o sea, de 1.000 córdobas, te van a reducir 30 córdobas, es ridículo. Y los recibos están saliendo súper altos. Muchísimas gracias. Gracias por participar. Don Eduardo pues nos acompaña esta mañana, economista, y también está abordando el tema de estas medidas implementadas por el gobierno, si son suficientes o son meramente superficiales. Bueno, mira, Willy, de lo que han dicho los ciudadanos que se han expresado en este momento en Acción 10, lo que estamos escuchando es una realidad. El recorte o la disminución de un 3% es una burla, la gente y lo sentimos así todos. Yo me siento también afectado. Mira, cuando las personas están en aislamiento social y están queriendo mantenerse más en su casa, obviamente el consumo va a ser un poco mayor, porque también están trabajando desde su casa con el teletrabajo. Esto es un traslado de los costos de energía de los centros laborales a los domiciliares, porque están trabajando desde ahí. Entonces, la política más adecuada debería haber sido hacer una rebaja de un 19%, que es lo que ha aumentado, regresar al 2018, porque como decía uno de los que llamaron, uno de los ciudadanos, el precio del petróleo a un 30%, está muchísimo más bajo, $30 el barril, llegó a menos. Y además estamos viviendo una pandemia. Entonces, ¿cómo vas a quitarle el subsidio? ¿Cómo vas a aumentarle el costo del alumbrado público? Mira todas las medidas. Fueron quitando los subsidios, fueron aumentando el costo del alumbrado público, fueron aumentando el IVA a aquel sector que antes no pagaba. Por eso la factura tienen dos cosas: más pago al INE. Cada vez que aumenta, el INE recibe más dinero, porque el INE es un ente regulador que vive de un porcentaje de lo que cobra Norte y Sur. Entonces, ¿qué interés puede tener en una institución como el INE, que no está más viendo, creo yo,
con este tipo de 3%, no está viendo una solución al problema de la pandemia del coronavirus, donde la gente está, por salvar su vida y conservarla, está en su casa. Vos no podés estar en una casa donde no haya y te corten energía eléctrica, tus alimentos en la refrigeradora, el teletrabajo, los chavalos, nuestros hijos, nietos que estudian ahora por internet. O sea, si vos quitas la energía eléctrica, paralizás. Ahí sí paralizás, como decía el presidente, se cae. No, se cae porque la gente le están cortando la energía. Porque la gente hace fila. Don Eduardo, ¿por qué tiene que haber este monopolio en cuanto a la distribuidora en nuestro país, la distribuidora de energía eléctrica? ¿No puede haber una competencia, otra empresa que también ofrezca el mismo servicio? ¿Y a quién beneficia este monopolio? Fíjate que históricamente, cuando se privatizó, se vendió todo la parte de la generación, después de la distribución, han cambiado de varios. Ahorita no sabemos ni quiénes son los que realmente están como dueños, no sabemos a quién acudir para decirles y hacer un reclamo más directo a los accionistas, a los dueños de esto. Vea, es un monopolio en el cual uno llega como ciudadano, hace su reclamo, te dicen a los 3 días que no, pasas al INE, te dicen a los 5 días que no, y después que te queda, te cortan la luz. Entonces, no hay manera de que esta rebaja la vean así. Es un monopolio con una oscuridad en el cálculo de los costos de la energía eléctrica, donde realmente uno no sabe ni cómo calculan ese costo de la energía. ¿Es pagar la deuda que tienen con Caruna o es apretarle más el bolsillo al sector producción? ¿O esta reducción realmente, como decía Carmen Hillebrand, de la presidenta de la Cámara, esto es deplorable, es tan bajo? Las MIPYMES no van a poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo es que están preocupados por el empleo? Oigo a veces unos sindicalistas ahí, que son los mismos de hace 40 años, diciendo de que hay que cobrarle a la empresa privada la cantidad de empleo que ha perdido. Este es un problema no de venganza, no de cobro, no de facturas escondidas. Lo que se trata es de transparencia. No tenemos acceso a la información, cómo se hace el pliego tarifario. Y eso afecta, porque realmente lo que se espera es una rebaja de un 17 a 20%. Sí se puede rebajar, porque están las condiciones dadas. Hay realmente una baja desde hace muchos meses del barril del petróleo. Hay también una reducción en muchas otras cosas que se pueden hacer en el trabajo de ellos mismos, más teletrabajo, y hay realmente las condiciones, pero sobre todo está la gran necesidad de las personas que necesitamos energía eléctrica para trabajar, para comer, para poder ser y sobrevivir en una pandemia del coronavirus. El 3% es una burla a la población. Es realmente, además de tardío, técnicamente debería ser al menos 20%, como han dicho los expertos en cálculo de tarifa. Don Eduardo, se ha hablado en una y otra ocasión sobre qué pueden hacer los usuarios, más allá de los reclamos que ya tenemos conocido de qué manera funcionan, y usted lo acaba de mencionar hace unos instantes. Pero ¿qué se puede hacer realmente ante esta situación donde prácticamente el usuario se siente a la indefensión? La Comisión Permanente de Derechos Humanos estaba en un esfuerzo en conjunto con Juan Carlos López de un centro de ayuda al consumidor en hacer una demanda contra la distribuidora. ¿Esto realmente es posible y a través de este mecanismo quizás se pudiese presionar para que haya una competencia y no este monopolio? Porque, por ejemplo, en el caso de las compañías de telefonía celular, al menos hay donde escoger, pues, pero en el caso de la distribuidora de electricidad no hay más opción que esa. Mira, el monopolio es una pandemia más, porque no tenés dónde escoger, te ahorcas en el mismo árbol y no tenés dónde salir, y más cuando está coactado y está coordinado con el INE. El INE es el ente regulador que debería estar defendiendo también cómo mostrar tarifas y llegar a tarifas bajas en este momento y sugerir, pero realmente ni la Cámara de Energía, he escuchado a un presidente de esta Cámara que ha dicho que no es el momento, que hay que pagar lo que se debe, que hay contrato. Entonces, cuando los intereses de la nación están por debajo de los intereses personales empresariales,
que la empresa puede ser un aliciente para ayudar y decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a reducir aquí, vamos a tramitar los reclamos verdaderamente. Mira, los reclamos es una falsa. Llegas, los introducís y en menos de 3 días volvés a llegar y te dicen, no da lugar. Después vaya a reclamar. Vas al INE, te dicen a los 5 días, no da lugar. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Por eso yo creo que la labor que está haciendo el Centro de Derechos Humanos en Defensa del Consumidor, el no oficial, porque hay unos que están hablando que es una gran bendición, un gran favor el 3%. Es una demanda urgente para poder garantizar la vida de muchos nicaragüenses que están en su casa refugiados ante la pandemia del coronavirus. Veámoslo como una política humanista y no como una política solo comercial. Yo como economista entiendo lo que son costos de producción, lo que es la utilidad de una empresa, el interés de pagar una deuda a Caruna o a otros que se le deba, porque realmente hay que pagarla, pero que la paguen aquellas empresas también grandes. ¿Por qué le vas a prestar el gas a todo en pareja? Le das el 3% en general a todo el mundo. Le deberías de haber dado el 20% al primer sector más necesitado de 0 a 50, no que le vas quitando el subsidio y le vas aumentando el IVA y le vas aumentando los costos de alumbrado público. Entonces es un ataque de todo frente para el consumidor, y el consumidor está indefenso, y en un país donde no hay Estado de Derecho y donde faltan políticas públicas claras, donde el monopolio es del Estado, donde el monopolio estatal controla todo, ¿a dónde vas a recurrir con un poder judicial? ¿Qué te va a decir después de esto? Bueno, claro, hay que hacer los reclamos y seguiremos haciendo los reclamos, pero la política pública del sector energético ha sido nefasta para el consumidor en los últimos 3 años. No es ahorita nada más. Este es el resultado. Y para 2021 se espera quitar todos los subsidios. Ahí va a quedar solo un pequeño margen de los que consumen del 0 a 50 kilovatios. ¿Qué significado tendría entonces este 3% si se van a quitar todos los subsidios? ¿Quedaría en nada? Mira, este 3% no es un subsidio, es una reducción de la tarifa global. Pero al quitar los subsidios, esta reducción, ¿cómo queda? Exacto. Y si vos te venís viendo de que se está incrementado en más de un 20%, todo tu pago es más un 20%, y solo te rebajan el 3%, es una simple aritmética. Vas a quedar siempre en negativo. Y sobre todo, mire, el desempleo en Nicaragua no te permite de que pueda sobrevivir si no hay generación de empleo. Y lo que estamos viviendo es una falta de políticas que promuevan a las pymes, que protejan a las pymes para que puedan tener también esto. No se puede seguir haciendo populismo. No porque viene ahorita una celebración partidaria en el próximo mes, vamos a decir de que hicieron una gran labor. No es cierto. Y no estoy en contra del 3%. Estoy en contra de que debería ser más. Estoy a favor de que debería ser más. La Cámara de Energía, ¿qué debería de hacer? ¿Debería de proponer, de presionar para que esta reducción sea más significativa? Así es, deberían de renegociar los contratos. Ahora, como defienden el contrato que les favorece, nosotros tenemos el costo de la energía más cara de Centroamérica, tenemos los precios del combustible más caros. Vean, es un juego. En el combustible lo podemos ver, y el combustible es vital porque también, igual que la energía, proviene del precio del petróleo y no baja. Te bajan diésel, te suben súper, te bajan súper, te suben regular. Es un juego absurdo. Si realmente quieren dar un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos en crisis que tenemos 3 años, deberían ser coherentes. O sea, salir con un 3% es como decirte, mira, te voy a ahorcar con un mecate el cuello, pero ahorita te lo voy a aflojar un pedacito del mecate para que puedas creer que estás respirando, pero te voy a seguir ahorcando, porque va a seguir. La Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron
todo este proceso de que estamos viviendo. Esto no solo es del Poder Ejecutivo, es también de responsabilidad del Poder Legislativo. Y como en Nicaragua no incidimos en los representantes del pueblo, que son los diputados, no tenemos como en otros países, pues, si hay un tipo de esto, inmediatamente sale a la calle una protesta, irían al INE en Costa Rica, al INE que se llama de otra manera en Costa Rica, irían en El Salvador a reclamar. Vean el juego, se habla de Bukele a veces bien, a veces mal. Pero cuando la Asamblea Legislativa y el FMLN quiere entrar a no aprobar un préstamo, le bloquea. O sea, ahí hay independencia de poderes del Estado. En Nicaragua, esto lo aprobó la Asamblea Legislativa. Esos diputados son responsables de todo esto que está pasando. Porque ellos pudieran haber visto que ya veníamos en crisis y se aprobó en el 2019 todo esto de ir quitando estos subsidios, porque quieren hacer competitivo. ¿Cómo van a hacer competitivo un país que tenemos los costos de producción de energía más altos de Centroamérica, que tenemos un desempleo altísimo? Más de 150,000 personas de cabezas de familia han pasado. ¿Dónde está la coherencia de un gobierno responsable? Y no estamos hablando de politiquería, porque aquí se confunden los análisis sociales y económicos con estar diciendo es que no está a favor o está en contra. Qué irresponsable, no acepta un 3% como una bendición. Eso no es una bendición, es un derecho, es una obligación del Estado velar por la sobrevivencia de sus ciudadanos. ¿Qué se puede hacer? Con una Cámara de Energía que dice, en contrario a las otras 6 cámaras, dice que no es el momento, que hay que pagar lo que se debe. Claro, ellos están amarrados en algo. Yo no puedo mostrar los contratos porque no hay acceso, pero la actitud, los hechos te lo demuestran. Y las otras 6 cámaras, ¿qué es lo que dicen? Nos quieren dar a tol con el dedo. El propósito de esta decisión más no es un alivio económico a la población, más bien parece un cálculo político populista. Pues estamos hablando de que se va a festejar cuando te han ahorcado durante los últimos 24 meses. Cada vez más las personas no pueden pagar. ¿Y qué van a hacer? Le cortan la energía, se les va a quedar la refrigeradora, lo poco que tienen ahí se les va a pudrir, los que trabajan no van a poder trabajar. O sea, esto es serio, pero la reducción de la tarifa de la energía tan bajo es irrisorio, como lo dice Carmen, como lo dice Jimena de INDE, como lo dicen los líderes también, y como lo dicen los miles de ciudadanos. Son filas enormes, se pierde, miren, se pone en riesgo la vida ir a esa fila, porque también está cerca el aislamiento. Pero si no vas, no puedes hacer reclamos por internet que sean. Pero si nunca te los van a responder, uno pierde hasta el ánimo. Es como cuando uno dice, ¿para qué voy a ir a reclamar? Pero no hay que reclamar. Y ojalá la acción jurídica que están haciendo los abogados que usted me mencionó, Juan Carlos, creo que es importante que se haga. Pero van a recurrir a un poder judicial que ¿qué va a responder? O a un INE que ¿qué va a responder? Si están todos articulados para decir no. Entonces estamos en una trampa en esto. Muchísimas gracias por esa excelente explicación. Hablábamos esta mañana con Eduardo Solórzano, catedrático y economista, y principalmente pues haciendo énfasis a esa crítica que incluso se le hace a una parte del sector privado de nuestro país. Por otro lado, también tenemos a esta empresa distribuidora de energía que ha guardado silencio pese a tantas quejas de la población nicaragüense. Nos vamos a un corte comercial. En un momento regresamos con mucha más. Así es, vamos a regresar a hablar.